¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde estás parado? Necesitas conocer verdaderamente, porque van a venir ataques, van a venir guerras, van a venir enemigos que van a querer tumbar tu fe. Dice que el nuevo pacto es mejor que el primero. Y esa fuente, ese nuevo pacto es Cristo. Si Dios nos plantó aquí, Dios nos puso para trabajar por la paz de este lugar. Cuando yo entrego todo a Dios, Dios de su amor, de su fuerza, de su sabiduría, de su gracia, me da para amar a mi esposa. Y ahora es Cristo amando a mi esposa a través de mí. Tú y yo fuimos planeados por Dios, creados por Dios, para ser usados y ser instrumentos por Dios para este tiempo, para este momento. Obedece su voz, dice, yo me deleito en aquellos que obedecen mis mandatos. Cuando tú obedeces su voz, Él se goza. Y cuando Él se goza, tú estarás fortalecido en cualquier cosa que necesites hacer. Vamos a mirar miles de gente entrando aquí. Los vamos a amar. Y le vamos a decir de qué se trata, de que el Rey nació en este corazón. Creer en Jesús y seguirlo trae una transformación en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios habita en tu vida, hay una transformación. Hola, ¿qué tal, familia? Qué gusto poder estar con ustedes y conectar un domingo muy especial e interesante con el clima, ¿no? Pero aquí estamos dispuestos y con nuestro corazón abierto y nuestros oídos y nuestro espíritu conectado con el Señor. Continuamos con esta serie que ha sido, la verdad, de mucha bendición. Ya estamos en el capítulo 24 y hemos comenzado esta nueva etapa donde ya es presentado el Maestro Jesucristo, nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar una etapa muy edificante para todo el cuerpo de Cristo. Y el libro lo titula Ningún hombre común. Y nosotros decidimos dejar ese título para el capítulo 24. Y mire, hay una frase que Jesús mencionaba mucho y que es la que vamos a centrarnos un poco hoy. Como dice Mateo capítulo 13:9, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendito Dios, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros oídos para oír. Queremos escucharte, queremos entender tu revelación en tu palabra sobre nuestra vida. Queremos conocerte más y te pido que hables a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro ser. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Maestro Jesucristo, nuestro Salvador, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dice esta frase, está diciendo: hey, pon mucha atención, pero también quiero que entiendan que está dirigiéndose a un grupo específico de personas, a aquellos que se les ha sido dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso este título, a ningún hombre común. Usted ha sido escogido para oír. Está dirigiéndose a usted, el que tiene oídos. El que tiene oídos, que oiga. Vea lo que dice Mateo capítulo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a ustedes, se les ha dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los es dado. Debemos de entender que usted ha sido escogido. Jesús mismo lo dice: yo los elegí a ustedes, no ustedes me eligieron a mí. Y nos ha escogido para oír. En Isaías también dice: te escogí para que me conocieras. El Señor está hablando a un grupo de personas que no son comunes, a ningún hombre común. Le está hablando a hombres escogidos, a mujeres escogidas. El que tiene oídos para oír, que oiga. En contraste a otro grupo, como los fariseos, como algunos religiosos de aquel momento. De hecho, en el capítulo 17 de Lucas, ellos hacen una pregunta a Jesucristo. Lucas capítulo 17:20, cuando
habría de venir el reino de Dios? ¿Cuándo? Y Jesús les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre ustedes. Jesucristo está presentando el reino de Dios. Él personifica el reino de Dios. Pero hay algo interesante. El reino de los cielos está en todos lados porque Dios llena todo. La diferencia entre estos dos grupos de personas es que hay quienes pueden verlo y oírlo, y hay quienes no pueden oírlo o verlo. Y esto es importante. Esto es importante. De hecho, el apóstol Pablo, cuando nos dice que tenemos, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si usted está entre nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero mire, todo Mateo capítulo 13, Jesús enseña con ilustraciones y parábolas lo que es el reino de los cielos, que es un resumen que describe tipo la relación que tiene Dios con aquellos que han entrado en una dimensión, que han puesto sus pies en una recepción celestial, en una dimensión del cielo. Espero que usted se encuentre en esa dimensión hoy, donde los misterios del cielo han sido revelados, han sido escogidos para usted. Viven una vida que está conectada con el Espíritu de Dios. Pero hay otros que viven una vida aparente. Parece que oyen, parece que ven, pero en realidad están sordos y ciegos. Mire, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 del 9 al 10 lo describe de esta manera para los que están conectados con Dios. Y nos dice que podemos escuchar cosas que no cualquier hombre puede escuchar, no es para ningún hombre común. Dice, cosas que Dios preparó para los que le aman, escondidas desde la fundación del mundo. Cosa que ojo no vio ni oído ha escuchado, son las que he preparado para ti, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, está hablando a los verdaderos hombres espirituales, a las verdaderas mujeres espirituales. Yo deseo que hoy usted que me está viendo, que está escuchando estas palabras, pueda decir e incluirse entre esos que el apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pueda incluirse en los que tienen oídos para oír y que oyen. Mateo capítulo 13, 33 dice, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, haré ilustraciones, hablaré en parábolas. Deuteronomios capítulo 28, 29 dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Estarás a ciegas, palparás como el ciego, pero el Señor vino a escogerte y darte la capacidad de oír y ver cosas reservadas solo para los hijos de Dios. Cuando Jesús moró entre nosotros, se volvió a gozar como lo hizo en el huerto del Edén, donde se paseaba de una manera libre. Dice que el Espíritu de Dios se paseaba por ahí. Ahora Cristo vino a renovar esa comunión que se había perdido por el pecado desde el primer capítulo de la humanidad, cuando Eva y Adán rompen el pacto de Dios al ser desobedientes. El reino de Dios es ese jardín restaurado que se perdió. El reino de Dios es un nuevo jardín, una nueva tierra donde Dios bajará de nuevo. El verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios. El verbo, la palabra. Ahora ese jardín, esa nueva tierra donde Dios desciende para morar con nosotros y en nosotros, los que creemos y aceptamos la visión a través de Jesucristo. Jesús nos enseña desde la historia primaria, o sea, la historia superior, cómo vivir la historia secundaria. Jesús viene a enseñar a los hijos del reino. Él lo hace de muchas formas, pero hoy veremos estas 3 maneras en que Jesús estuvo enseñando en su ministerio aquí en la tierra. Y la primera de ellas que quiero hablar y que ya he mencionado ahorita es que Jesús enseñó en parábolas. Y las parábolas son narraciones de la naturaleza, de la vida cotidiana, que ilustran principios que rigen la esfera espiritual. Jesús explicó lo que no se ve con ejemplos del día al día que tienen alguna similitud con lo que pueden reflejar o dar un vistazo a lo eterno. Y en Mateo capítulo 13, lo que he venido hablando, nos podemos dar una idea de cómo funciona el reino de los cielos. Esto es importante que usted lo vea con esa perspectiva, porque Jesús quiere que nosotros podamos entender. Recordemos un poquito estas enseñanzas sencillas que nos van a ayudar a entrar en una dimensión espiritual. Pues habló a los pescadores que había en ese tiempo en Mateo capítulo 13, 47 al 50, y hace una parábola de una red de pesca, y dice que cuando echaron las redes y pescaron y salen a la orilla, separan los peces buenos de los malos. También habla y les dice a los discípulos: síguenme y los haré pescadores de hombres. También habló de una forma de cocinar en Mateo capítulo 13, 33, cuando habla de que un poco de la levadura prepara toda la masa, la leuda. Habló a los mercaderes en Mateo capítulo 13, 44, 46, mercaderes de perlas. Dice que unos encontraron una perla maravillosa. A cada quien en ese tiempo escuchaba y podía entender. De hecho, habla sobre agricultura y tierra, sobre la semilla, que es la palabra, y ilustra la vida eterna de esta manera. Miren, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 3, 9, está esta parábola también del sembrador. Quiero que analicemos un poquito esto. Dice: oíd, está diciendo el Señor, pon atención. Recuerden esta frase: el que tiene oídos para oír, ¿que qué? Que oiga. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Está hablando a un grupo de personas. Y luego toma el tiempo para explicar qué significa cada uno de esto que está diciendo. Ahí en el verso 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, la palabra es esa semilla. La palabra de Dios es buena semilla. Y es una semilla certificada, que está certificada por Dios. Dice: mi palabra, cuando yo la envío, no vuelve a mí vacía. Verso 15 dice: algunos son como lo sembrado en el camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, dice, después de oírla,
viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en sus corazones. Otros son como lo sembrado entre piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de la riqueza y la codicia y otras cosas, dice, entran en ello y ahogan la palabra, porque esta no llegó a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto y dan 30, 70 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Amados, es muy claro eso. Yo no soy agricultor, pero puedo entender lo que Jesucristo está diciendo y lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Dios quiere que alinee mi vida con su historia, con el reino de los cielos, para llevar una vida productiva que dé fruto. Tengo que asegurarme de que la semilla que viene a mi corazón encuentre un suelo bueno y rico, fértil en mi vida y también en la comunidad de Dios. Yo no sé si usted se prepara y abre su corazón para recibir la palabra. Si está deseoso, Dios, háblame, transfórmame. Quiero escucharte, porque el Señor está hablando y te está diciendo: prepara tu corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero seguir. La otra forma de enseñar es por instrucción directa. Y lo vemos en el famoso sermón de la montaña, el sermón del monte. Una gran multitud se reúne en una colina a lo largo del mar de Galilea, y Él les enseñó y les da una visión muy sencilla pero profunda de cómo es la vida del reino de Dios y cómo es la comunidad de Dios. Una de mis partes favoritas es cuando les enseñó a orar al Padre. Y Él les dijo que deberíamos de iniciar de esta manera. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Wow, el Señor nos está diciendo: de esta manera debes de orar. Cuando tú ores, ora de esta manera. Y vean la prioridad donde debe de estar enfocada nuestra oración. La prioridad de nuestra oración debe de ser la voluntad de Dios. Antes y sobre todo lo demás, debemos anhelar y desear que la historia primaria de Dios, que sus principios, que los valores del reino se desarrollen en nuestra vida, en esta gran pintura, en este gran mural que el Señor aún está pintando en el techo del universo, y anhelar que Él termine su propósito y su obra en nosotros, en la iglesia y en toda la humanidad. Entonces, lo primero que debemos de entender es: ¿cuál es tu voluntad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjense, nos está llevando a ir a lo de arriba, como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego nos invita a Jesús a que le susurremos estas siguientes palabras a Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también perdonamos nosotros a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aquí están las cosas de la vida o de la historia secundaria. Lo primero es Dios, tu voluntad, tu reino.
Lo segundo es lo que necesitamos diario. Dios tiene cuidado de lo que necesitas. Sabe que guardamos rencores, por eso dice: Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabe que experimentamos tropiezos, sabe que de repente somos tentados, por eso dice: líbranos del mal, líbranos de la tentación. Así que le clamamos a Dios que nos encuentre en este mundo, en esta historia secundaria, y Él siempre nos responde, pero a veces no nos responde como quisiéramos. Pero siempre está atento. Él está involucrado. Él atiende nuestras necesidades diarias. Nos da poder para vivir aquí en la tierra, en esta historia secundaria, en esta historia de abajo, desde una perspectiva de la historia superior, de la historia primaria. Nos da el poder de vivir aquí con una visión del reino. Así es como debemos vivir, así es como debemos orar, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y otra de las formas que enseñó es a través de la experiencia. Y miren, muchas compañías grandes hacen retiros para trabajar con los equipos y crear lazos afectivos y de unidad en un ambiente sano de trabajo. Y hacen una práctica que a mí me gusta mucho, que ponen a una persona sobre una mesa y al equipo de trabajo atrás, y a él le atan los ojos y los ponen de espalda, y él tiene que dejarse caer y confiar que el equipo que está atrás lo va a sostener. Jesús hizo algo muy parecido, pero en otra dimensión. En Mateo capítulo 14, del 22 al 23, sucede algo. Están a la orilla del mar de Galilea y les dice: hey, crucemos el otro lado. Ahorita los veo allá, adelántense. Y los discípulos salen. Y dice que cuando ya estaba por amanecer, cuando ya se podía mirar en el horizonte la luz, de repente a Jesús se le ocurre alcanzarlos, no en un bote, sino caminando sobre el agua. Está amaneciendo, está oscuro, de repente ven una figura y empiezan a poner atención, enfocan toda su atención, y de hecho hasta pensaron que era un fantasma. No sé si en la época de ellos existía esta leyenda de la Llorona, ¿no? ¡Ay, viene la Llorona! No sé qué es lo que pensaron, pero Jesús les dice: ¡hey, soy yo! Y Pedro quiere acercarse al Señor y desea caminar sobre la agua como Jesús lo estaba haciendo. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro sale del bote. ¿Te puedes imaginar esta escena? Yo siempre he visto esta escena y cómo Pedro sale del bote y pisa el agua y está sólido y empieza a caminar sobre el agua. Pero luego empieza a observar las olas, el viento, y empieza a hundirse. Hasta que grita: Jesús, sálvame. Y Jesús, tomándolo, lo levanta y lo salva. Esto es maravilloso. Esto nos enseña cómo vivir. Un hombre famoso que caminaba sobre la cuerda floja se llamaba Karl Wallenda. Y él tuvo la destreza de hacer muchos retos, pero en su último reto, sobre la cuerda floja, cayó y murió. Y en una entrevista su esposa le dijo: ¿sabes? Él estaba preocupado por no caerse. Jesús le enseña lo mismo a Pedro. Si quieres caminar sobre las aguas, familia, si quieres caminar por esa situación que tú estás enfrentando, si queremos atravesar la tormenta, debemos de ver a Jesús y no preocuparnos por caernos, sino estar atentos en la mirada misericordiosa de amor de Dios. Es algo bueno y es una forma de vivir. Jesús es el maestro y nos enseña a alinear nuestra vida
aquí en la tierra, en la historia secundaria, alinearla a la historia superior. Con esto quiero terminar. Esta semana estábamos platicando en la oficina con el pastor Juan y Gaby. Se encontraba Raúl, Tony Maldonado, Israel, Gil, Paola, Marco, Anabel. Estábamos platicando, Abner y Jesse. Y Raúl dijo esto, hablando de alinear nuestra vida. Dice, debemos de buscar más su presencia, la presencia de Dios, buscar la presencia en lugar del poder de Dios. Y captó mi atención. De hecho le dije, a ver, espérame, déjame escribirlo porque tiene que ver con lo que quiero compartir el domingo. Y miren, el poder es la manifestación de Dios, sanidad, restauración, el pan nuestro de cada día, los milagros, el ayúdame a perdonar, todo esto. Que es lo que necesitamos aquí en la historia secundaria. Pero presencia significa relación. Presencia significa perderte en Él. En Romanos capítulo 14, 17, el apóstol Pablo dice, pues el reino de los cielos no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. En otra traducción dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no tiene que ver que si cómo me he visto, mi pan diario, no. La justicia, la paz, el gozo, la bondad, solamente es producida cuando escogemos estar en su presencia. Y recuerda lo que Jesús nos enseña, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo solo quiero que tú reflexiones de que el mensaje que Jesucristo está revelando no es para ningún hombre común, es para el que tenga oídos y quiera oír. Por eso te repito, el que tenga oídos para oír, que oiga. Caminemos alineados a lo espiritual, a lo eterno. Y déjame orar por ti. A lo mejor tú has estado desviando tu vista y has estado más buscando las cosas de la historia secundaria, de la historia de abajo, más que de la historia de arriba. Pero hoy el Señor te dice, escucha lo de arriba para que puedas vivir con la perspectiva de la eternidad tu historia aquí en la tierra. Bendito Dios, abre nuestros oídos, danos la capacidad de oírte a ti, de amarte, de amar tus dichos, de disfrutar tu presencia. Quita toda ceguera, toda sordera espiritual y háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. También quiero invitarte, si tú estás escuchando por primera vez este mensaje y dices, yo quiero ser de los que oyen, yo quiero ser de esos que el apóstol Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, se nos ha sido revelado los pensamientos de Dios. Abre tu corazón a Jesús y recíbele. Abre tu espíritu, tu mente a Él. Haz esta oración conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. He escuchado tu mensaje, he escuchado tu llamado. Entra en mí, dame vida eterna y dame oídos para oírte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Familia, si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Puedes escribirnos ahí, puedes escribir, yo hice esta oración y nos queremos poner en contacto contigo. Te felicito. Ahora tus oídos están alineados a la sintonía del cielo. Y vamos a despedirnos, amados. Espero que estés bien en tu casa, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga misericordia y te bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos pronto.